Muy bien. Tenemos para el día de hoy, lunes 18 de octubre del 2021, el tema de las características culturales. Recording in progress. El tema de las características culturales. Usted sabe que cuando hablamos de cultura, pues estamos hablando de aquellas características que posee cierta población. Bueno, ¿qué tenemos acá? Que las culturas pues se manifiestan en el lenguaje. ¿Qué idioma hablamos nosotros, Juancita? Español. Español, muy bien. ¿Quién nos heredó el idioma español? Los españoles. Los españoles, porque ellos nos colonizaron durante 3 siglos, o sea, durante 300 años estuvimos sometidos bajo el dominio español. Fuimos una colonia española. Bueno, todo lo que fue el lenguaje, las tradiciones, las celebraciones, todas las costumbres que tenían nuestros pueblos prehispánicos, pues fueron cortadas, por decirlo así, cuando se da lo que es la colonización. Entonces, nosotros venimos y adoptamos lo que es el lenguaje y las tradiciones de los españoles. Ya las celebraciones que nosotros llevamos a cabo es basada en muchas son basadas en lo que fue debido a la independencia de Centroamérica, de España. Por ejemplo, nos celebráramos un 15 de septiembre en memoria a la independencia de España, si nosotros siguiésemos siendo colonia de ellos. No hubiera sentido para estar celebrando una independencia. Bueno, las tradiciones y celebraciones, pues, esas se van pasando de generación en generación. Se van pasando de generación en generación y pues nosotros las vamos adquiriendo y las vamos a ir traspasando a otra generación y las vamos celebrando. Y así sucesivamente. Hay algunas que son a nivel mundial, que se celebran de manera estándar, y otras que son propias de un país o de una región o de un continente. Por ejemplo, el 24 de diciembre, ¿qué vamos a estar celebrando a nivel mundial? ¿Qué vamos a estar esperando? Navidad. Vamos a estar en la víspera de Navidad, porque la Navidad es el 25, pero nosotros esperamos ya desde el 24 que se celebre la Navidad. Bueno, también por la forma de vida de un pueblo, es decir, por sus costumbres, por su manera de pensar, por sus creencias, por su vestuario y sus alimentos, estas son manifestaciones culturales. El vestuario que utilice cierta persona en cierta región, la creencia que tenga esa persona, también va a ser propia de esa región. El alimento que consuma esa persona, la forma en que prepare ese alimento va a ser propia de esa región. Y a eso se le llama manifestación cultural. Bueno, la población de América se caracteriza por su diversidad cultural, producto del proceso de colonización que dio lugar a la conjugación de las culturas prehispánicas con las europeas y africanas. O sea, hay una mezcla de 3 culturas. Las prehispánicas de los pueblos que ya estaban en América antes de la colonización, la llegada de los europeos y los africanos que fueron traídos del continente de África como esclavos. Algunos grupos como el blanco, el afrodescendiente y el mestizo predominan con más fuerza. Por ejemplo, acá en lo que es América, creo que vemos más mestizos que afrodescendientes y blancos, para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a ir copiando lo que es este contenido para ir avanzando.
Hay dos grandes regiones culturales en el continente americano. ¿Cuáles van a ser esas dos grandes regiones? Pues vamos a hablar de una América anglosajona, que es la que está formada por las naciones que fueron colonizadas por Inglaterra y Francia. ¿Cuáles son esas dos? Esas dos son naciones, pues Estados Unidos, que fue colonizada por Gran Bretaña, y Canadá, que fue colonizada en cierta parte por Francia, y en otras partes fue colonizada por Gran Bretaña. Por eso es que los canadienses en ciertas regiones de su país hablan el francés y en otras hablan lo que es el inglés. Pero el idioma oficial de ellos es el inglés, pero se va a encontrar que ciertas regiones hablan el francés. Bueno, Latinoamérica, que es donde estamos nosotros, latinoamericana, la región latinoamericana, está integrada por los países colonizados por España y Portugal. ¿Cuáles fueron los países que colonizó Portugal? Pues fue Brasil. En el caso de España, pues colonizó desde México hasta lo que es la Argentina. También está la Guyana francesa, que fue colonizada por los franceses, y Surinam, que fue colonizada por los holandeses. Bien, pues vamos a ir copiando. Este es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy en día John Biden, ya no es él.
Muy bien, tenemos los colonizadores, o sea, los europeos introdujeron a América lo que fue el idioma español, el inglés y el francés. El español, pues aquellos países que fueron colonizados por España, el inglés, los que fueron colonizados por Gran Bretaña o Reino Unido, y el francés por Francia, así como las religiones, la arquitectura y las expresiones artísticas europeas. El mensaje cultural predomina en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ya nosotros, ustedes y yo, ya somos la mezcla de un criollo con un indígena. Ya somos descendientes de un español y de un indígena. En el caso de los personajes populares como Sabio Valle, Francisco Morazán, ellos eran descendientes de criollos, o sea, de españoles nacidos aquí en Centroamérica. No eran de la mezcla de indígenas. Bueno, en países como México, Guatemala, Bolivia y Perú, la herencia prehispánica es muy fuerte. Además, habita un alto porcentaje de población indígena. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos cuatro países predominan aún descendencia de los pueblos prehispánicos, o sea que ahí no se pierde las personas que son nativas de esos lugares a pesar de la llegada de los españoles. Se mantiene bastante lo que es la tradición oral, la cultura que predominaba en aquellos entonces, todavía se mantiene porque son pueblos muy arraigados. Por ejemplo, en Guatemala hay muchos lugares que no hablan el español, sino que hablan el idioma indígena del pueblo que predomina. Igual en Bolivia, igual en Perú, en México, hay ciertas regiones que hablan un, un idioma propio de la región o del pueblo prehispánico. Aquí en Honduras, pues creo que solo los tolupanes, que hay unos cuantos aquí en lo que es la montaña de la Flor, que todavía mantienen el idioma. Pueblos prehispánicos se refiere que son pueblos nativos del lugar antes de la colonización. En el caso de los garífones no son nativos de aquí de Honduras. Ellos vinieron acá en el año de 1797 cuando fueron expulsados de la isla de San Vicente, pero los garífones no son de acá, igual que los mosquitos. Bien, la región andina, por el contrario, muestra un predominio de lo que es el grupo mestizo. El grupo mestizo, recuerde que es la mezcla entre un español y un indígena, o en vez de mestizo se le conoce como ladino, y le sigue el indígena. En Brasil, la población mayoritaria es afrodescendiente y en el cono sur predomina la población blanca, que son descendientes de italianos, de franceses, de alemanes. Ellos son bien blancos en lo que es Argentina y Chile.
Muy bien. Decimos que Brasil es el segundo país del mundo con mayor población negra, con 80 millones de personas. Es el segundo país latinoamericano con mayor número de población afroamericana. Es Colombia con más de 10 millones. O sea, que el primer país a nivel de América con población afroamericana o con población negra es Brasil, con 80 millones de personas, y que es el segundo país a nivel mundial después de los países del continente americano, y que el segundo país latinoamericano con mayor número de población afroamericana es el país de Colombia. Bien, y aquí está. Todo esto es el territorio que ocupa Brasil y este es el territorio que ocupa Colombia. Colombia está pegado con Panamá. Acá. Así nos miramos nosotros, pequeños a nivel mundial, ¿no? Somos pequeños, pero somos la franja que une lo que es la región de Sudamérica con Norteamérica. Y por eso nos dicen Centroamérica, porque estamos en el centro del continente americano.
Muy bien, decimos que la diversidad de las etnias que habitan en el continente, o sea, estamos hablando de América, ha originado una gran variedad de idiomas. Se calcula que existen 410 etnias indígenas que suman más de 50 millones de personas. Esto significa que el 6% de la población del continente, ¿verdad? Eso representa el 6% de la población del continente, es equivalente a esas 410 etnias indígenas y que suman más de 50 millones de personas. Bien, porque el continente tiene 900 millones de personas, el continente americano. En América se hablan más de 500 lenguas, divididas en idiomas, dialectos y variantes lingüísticas. O sea, que ya cuando nos enfocamos en idiomas, hablamos más de 500 idiomas aquí en nuestro continente. Pero que eso usted tiene que tener en cuenta que ahí van incluidas lo que son los dialectos y variantes lingüísticas. Porque se conoce cuál es el idioma oficial de cada país, pero también tiene que tener en cuenta que en cada país hay etnias y esos idiomas se van a incluir en este dato de las 500 lenguas.
Muy bien, continuamos. La mayoría de los países latinoamericanos son multiculturales y multilingües y pluriétnicos. Es decir, en su territorio conviven diferentes culturas e incluso se van a hablar varios idiomas, como ya lo hemos ido mencionando. ¿Sí? Bueno, luego tenemos lo que es el tema de los problemas de la población. El crecimiento desmedido de la población en las áreas urbanas ha originado la falta de infraestructura, viviendas inadecuadas, carentes del servicio de agua potable, drenajes, servicios deficientes en cuanto a a la eliminación de basura, contaminación del aire y el agua, además de numerosos impactos ambientales en las áreas marginales de estas ciudades. La falta de empleo también es un problema creciente que afecta a la mayoría de los países americanos. No es solo a nivel de Honduras, sino que a nivel de toda América y en Europa hay este tipo de problemas. Solo que, pues como nosotros no miramos noticias sobre esos países, no nos damos cuenta. Se estima que la crisis económica actual dejará 3 millones de nuevos desempleados en las zonas urbanas de América Latina. Y ahorita con esta crisis, por lo del COVID-19, creo que va a haber aún más personas desempleadas y en crisis de pobreza. El pago de la deuda externa es otro de los problemas que afrontan las sociedades actuales. Esta deuda es la suma de las obligaciones económicas que se tienen hacia otros países por préstamos adquiridos. Si usted se fija, los gobiernos pasan, bueno, acaban de aprobarle tantos millones de dólares al país. Acaban de aprobarle tantos millones de dólares al país y así usted escucha, bueno, eso se va convirtiendo en deuda externa y le cobran intereses por esa deuda externa. Bueno, América es un continente diverso y lleno de contrastes en el que predomina la exclusión. O sea, la exclusión se refiere a que muchos grupos o cierta población no es tomada en cuenta para las actividades que llevan a cabo las autoridades. Muchos grupos sociales están en desventaja económica, en desventaja cultural y política ante los sectores dominantes. O sea, el que tiene poder lo excluye a usted por no estar en el mismo estatus en el que ellos están. ¿Cuáles son los retos de América Latina para el futuro? Bueno, entre los retos actuales están disminuir las enormes desigualdades sociales, sí, como ser el poder adquisitivo, o sea, la pobreza. Proteger el medio ambiente, que no lo están haciendo, es mentira. Mejorar la salud y la educación, pues tendríamos que ver los sistemas educativos y los sistemas sanitarios de todos los países para ver cuáles se han implementado mejoras. Eliminar la desnutrición, tendríamos que ver qué planes alimentarios ellos formulan para que no existan las personas con desnutrición. Reducir la violencia y la delincuencia va a ser a las políticas de seguridad que implemente cada país. Luchar contra la impunidad y la corrupción, pues en nuestro país está un poco difícil porque todos los días usted va a ver noticias de que hay violencia, o sea, de que asesinan a cierta persona, de que capturan a cierta persona por actos de corrupción, etcétera. Construir sociedades incluyentes deberíamos, pero no lo hemos hecho. Sociedad incluyente es de que se incluyan a todos los sectores de la población en las actividades que van a llevar a cabo.
¿Cómo van? Yo voy para América, es un continente diverso. Muy bien. ¿Y usted, Ángela? También. Ok.
Muy bien, Ángela, si ya finalizó, ya se puede retirar. Nos vemos el día de mañana. Cuídese. Ya terminé, profe. Muy bien. Pues ya se pueden retirar. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.